fue ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, pero pongamos rápidamente lo que dijo, o parte por lo menos de lo que dijo Jenny Vilcatoma, para recordar y que nos responda, nos explique Daniel Figalo. El señor Figalo debe ser incluido en esta investigación como parte de la organización criminal. ¿Por qué? El oficio lo hice con total confidencialidad. Fuimos con el doctor Hugo Laurente, 6 de la mañana al despacho, lo elaboramos sin que hubiera nadie en la Procuraduría. El doctor Salas lo firmó 8 y 5 de la mañana y solo el doctor Laurente tenía conocimiento, llevó el oficio a Odebrecht, lo devolvió y yo lo escondí. Lo bajé, lo guardé bajo 7 llaves que nadie tenía una copia, ni la secretaria, ni los asesores, absolutamente nadie. El informante nos convoca otra vez y nos dice: doctora, para darle la respuesta, están totalmente alterados y han convocado a un estudio de abogados al más famoso para maquillar la respuesta que le van a dar. Pero llega la fecha exacta en la que nos convoca Figalo, tanto al doctor Cristian Salas como a mi persona, a su despacho en el Ministerio de Justicia. Y es ahí donde se da pues la gran frase mediante la cual él me hace conocer que él es parte de esta organización, pues él tenía ese oficio que yo tenía escondido, él lo tenía en las manos. Y él tenía el oficio dentro de su agenda. Cuando yo observo el oficio, y obviamente yo sabía que nadie más lo tenía, él lo saca de manera exasperada, descontrolada y me dice: tú te preguntarás de dónde tengo este oficio, cómo llegó a mis manos. Y obviamente yo estaba totalmente sorprendida. ¿Y qué le dijo? Inmediatamente me dice: ¿tú sabes quién es Odebrecht? ¿Tú sabes quién es Odebrecht? Sí, él reitera, como te digo, de manera exasperada, descontrolada, con el papel en mano, me dice: Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño del Perú. Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Entonces, yo siempre me he caracterizado por mantener una postura firme y le contesté. Le dije: ¿y usted sabe quién es Dirce Paul Varas Valverde? Le dije: es un funcionario que está cuestionado por el cobro de coimas, señores. Continuamos con la discusión porque yo tenía que sostener por qué le estaba preguntando a Odebrecht sobre este señor. Entonces yo me impuse en ese momento y le hice saber que estaba preguntando por una persona que estaba cuestionada por corrupción, que tenía orden de prisión preventiva ese día. O sea, un ministro abogando, ¿no?, en nombre de una empresa y de un personaje que tenía prisión fugado, preventiva. Dicho sea de paso, ¿no? Varas Valverde está todavía no ha habido. Fugado. Bueno, esto fue lo que dijo ex ministro Daniel Figalo. ¿Qué nos puede responder? Mira, Jaime, gracias por la oportunidad de dirigirme a toda tu audiencia, ¿no? Porque lo que ocurre, digamos, en este escenario es imputarme a mí defender los derechos de Odebrecht frente a una situación que era una línea de investigación desarrollada por la Procuraduría. Yo lo que debo decir al respecto es que yo no tengo ningún vínculo con Odebrecht, ni antes de ser ministro, ni mientras fui ministro, ni luego de ser ministro. Ningún tipo de contacto, nunca desarrollé ningún tipo de acción, asesoría, no conocía ni siquiera dónde quedan las oficinas de Odebrecht, ni quiénes eran los directivos, digamos, que estaban viendo los asuntos de Odebrecht acá. El asunto es que frente a imputación de esta naturaleza, lo que se pretende es siempre lanzar, digamos, una acusación, no importa cómo, no hay pruebas, y el otro tiene que defenderse con pruebas. Es decir, uno tiene que defenderse de aseveraciones sin fundamento, incluso se dice que después se mostrarán las pruebas, pero nunca se muestran, y tiene que defenderse. Es decir, es el mundo al revés. Bueno, ella menciona que estuvo Cristian Salas ahí, que sería un testigo. Ahora hemos tratado de ubicarlo y no ha sido posible hasta ahora. Muy interesante este punto, Jaime. ¿Por qué? Porque en efecto lo que ocurre es lo siguiente. Yo recibo, sí, un documento. En mi despacho llega un documento que no tenía sello, no se sabía de dónde había provenido. Ese documento este oficio a la que ella se refiere. Porque claro, la pregunta es cómo lo recibe usted, quién se lo da, quién se lo da. No me lo da nadie. Yo recibo dentro del ingreso de documentos un sobre y dentro del sobre había este documento. Sin ninguna indicación, nada. Nada. Entonces tendría que haberlo enviado Odebrecht. Nada. Podía ser, pero no tenía sello. No tenía un sello que decía Odebrecht, no tenía un sello de recepción ni de salida de nada. ¿Y qué es lo que debo hacer yo frente a una circunstancia de esa naturaleza? Llega un sobre dirigido a mi nombre, con un oficio adentro, que podía tener diferentes, digamos, motivación. Llamada de atención, cuidado, alerta, no lo sé. Y tenía el rubro de la Procuraduría. ¿Qué pensó usted cuando vio ese sobre? Me sorprendí y dije: ¿qué hace este sobre? Primero pensé si era cierto o no, no sabía. Digamos, ese oficio. Ese oficio, yo no sabía si ese oficio era realmente de la Procuraduría.
porque podía haber sido un asunto que llama la atención, no, algo estaba que... firmado por Cristian Salas. Sí, pero yo no conocía si es que estará la firma verdadera Cristian Salas. Lo que tengo que hacer primero, de todas maneras, y en la forma más transparente, es llamar al procurador. No actúo de forma soterrada, intercediendo, viendo, porque como si fuera, digamos, un representante que busca coactar, sino frente a una circunstancia de esta naturaleza, ¿qué debe hacer el ministro? Llamar al procurador. Y lo que hago es eso. Ahora, este es un oficio en el que el procurador, ella, pero a través del procurador de Cristian Salas, pide información a Odebrecht acerca de este personaje que se suponía que era, no sé, tenía acusaciones de corrupción, de soborno, que era una persona que trabajaba en Odebrecht. Le está preguntando, oiga, ¿este señor trabaja? Claro, si esta persona estaba en una planilla, etcétera, ¿no es cierto? Era una cuestión de 3 renglones, pero simplemente un asunto dirigido por la Procuraduría, que yo no sé si realmente es de la Procuraduría o no. ¿Qué busco? Hablar con el procurador para intercambiar impresiones respecto de eso. Pero por eso lo llamo. Ya. Lo llamo al procurador. Justamente para poder conversar, digamos, de qué se trata, cómo es, qué crees que puede significar esto. Ha salido de la Procuraduría, de repente me lo han querido enviar a mí, pero no han puesto el oficio. ¿Qué hay? ¿No? Respecto del tema. Pero esto ella dice que usted le dijo, oiga, Odebrecht pone y saca presidentes, Odebrecht es dueño del Perú. Como que usted estaba, digamos, preocupado, molesto, desconcertado o, digamos, exasperado por el hecho de que se estuviese tratando de presionar a Odebrecht. Pero imagínese, Jaime, es decir, yo alego por Odebrecht frente al procurador y el procurador Salas se queda, digamos, quieto, no hace nada. Ella es la que asume la defensa en esta posición y el procurador anticorrupción titular, quien firma ese documento y que llega a la gestión, nunca denuncia nada. No ocurre nada. Esto ocurrió en el mes de julio del 2014. ¿Sabe por qué no ocurre nada, Jaime? Porque lo que ocurrió en esa reunión fue todo lo contrario. Porque lo que ocurrió en esa reunión, cuando recibo esa información, y efectivamente la señora Vilcatoma, y no en un ánimo exagerado, sino simplemente informativo, me dice, se trata de esto, y ya lo he explicado en el programa, de que se trataba de una información dirigida a Odebrecht para ver si tenían contratos a esta persona, ¿no? Se trata de esto. Yo le digo que tienen todo mi apoyo, que si necesitan recursos, pídanlos. Y precisamente hago alusión al caso que se había destapado en Brasil, que es el caso Lavajato, que precisamente se destapa en esa época respecto a Petrobras y Odebrecht. Y le digo, fíjense de lo que se está tratando. Es un asunto que viene consolidando Odebrecht y que tiene implicancia seguramente acá. Entonces le ofrezco todo el apoyo. Le digo, ¿necesitan peritos especiales para analizar contratos? Pídanlos. Yo había instalado una oficina de peritos para el uso de las procuradurías. Pero si necesitaba más, pídanlos. Es más, como me había dicho... ¿No usted tiene pruebas de todo esto que está diciendo? Lo dije en esa oportunidad. Por eso, la prueba que te podría ofrecer es que no se produce ninguna denuncia, precisamente porque mi actitud fue positiva, de apoyo. Porque si no, el procurador anticorrupción, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera alegado por Odebrecht y decirle, no sigan investigando, e incluso asevera Vilcatoma que después de decir estas cosas prácticamente los boté de la oficina. Sí, eso dice, sí. Entonces... ¿No es verdad eso? Absolutamente falso. ¿No está usted exasperado? No, molesto? no. Justamente lo que estaba era orgulloso de una línea de acción. Pero entonces que estaban significa que Jenny Vilcatoma es una persona que tiene problemas de percepción. Mire, o tiene problemas de percepción o deliberadamente está falseando la verdad, determinando, digamos, un tema de esa naturaleza y además en búsqueda de qué, de protagonismo, pues. Me dicen que Jenny Vilcatoma está en el teléfono. No, pero yo no quisiera intercambiar ningún tipo de comunicación. Bueno, que diga lo que diga nomás a ver qué cosa nos puede decir Jenny, por favor, le rogaría brevedad. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Altao. Muy buenas noches, doctor Figalo. Hasta que nos volvemos a encontrar, aunque sea por vía telefónica. Bueno, el Perú ha sido testigo que al doctor Daniel Figalo no le ha quedado más que a reconocer la existencia de la reunión. Bueno, el doctor Daniel Figalo, según su versión creada para el día de hoy, habría actuado como un abogado de oficio. Le recuerdo al doctor Daniel Figalo
que tenía perfecto conocimiento que el señor José Paul Varas Valverde, funcionario por el que le preguntábamos a Odebrecht que si había trabajado o no, tenía orden de prisión preventiva desde el 29 de mayo. Resolución que yo le fui a entregar al doctor Daniel Figalo el 29 de mayo a las 10 de la noche, precisamente cuando era mi cumpleaños, porque él me lo mandó a pedir y yo se la tuve que llevar. Entonces, cuando según él, ahora con este, y me gustaría que lo confirme, porque yo tengo cómo probarlo, él habría recibido un sobre respecto de una empresa y de una persona que sabía que tenía orden de prisión preventiva. Me alegra mucho que el día de hoy usted, señor Figalo, haya reconocido la existencia de la reunión. Usted realizó actos sistemáticos en defensa de los imputados Martín Belaún del Ocio, de José Paul Varas Valverde y de la empresa Odebrecht. Yo me voy a mantener en mi posición. Existen testigos de lo que usted dijo. Usted dijo, señor, que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, que era dueño de Latinoamérica y era dueño del Perú. Eso evidencia que usted tenía conocimiento del accionar corrupto de esta empresa en el Perú y usted, como ministro de Justicia, los defendió. Yo voy a acudir al Ministerio Público y voy a sostener y voy a demostrar de manera documentada, con testigos y con más elementos, que lo que digo es cierto. De acuerdo. Pero el día de hoy usted no ha tenido otra cosa que reconocer lo que en diciembre negó de manera categórica. Sin embargo, saludo que el día de hoy haya dado un paso porque no le queda otra cosa que reconocer la existencia de esa reunión. Bien, bien, Jenny, muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Hasta luego, doctor Figalo. Hasta luego. Bueno, yo la verdad que no voy a estar saliendo cada vez que añade un punto la doctora Vilcatoma respecto de esta supuesta participación como defensor de los intereses de Odebrecht. Sobre esa documentación yo no entiendo por qué me daría un mandato de detención del señor Varas Valverde. Nunca ocurrió ese evento. ¿Tiene cómo probarlo? Que me envió a mí una documentación de ese tipo. No tengo el más mínimo recuerdo de ese asunto. Me lo habrá enviado, digamos, con un cargo. ¿Por qué? Dice que a las 10 de la noche... ¿Por qué tendría que, digamos, ver ese tema? ¿No? El asunto concreto es que las líneas de investigación que desarrolla la Procuraduría en su detalle yo no las veo. El ministro no conoce los casos. El ministro no se mete en esos detalles. Yo le quiero decir una cosa. Entonces, ¿por qué se interesó por el oficio ese entonces? Precisamente porque había llegado ese oficio y yo tendría que terminar de qué se trataba, por eso que llamo. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo hacer otra cosa? ¿Debo guardármelo? ¿Debo quedarme callado? ¿O llamo al procurador? No. Es más, llamo al procurador y no llamo, como la doctora Vilcatoma dice, me llamó y me citó a su despacho. Yo no la cité a ella a mi despacho. Yo cité al procurador. Y había ido ella también y el procurador dijo, bueno, ella conoce el asunto y entró. Ahora, fíjese, pero el procurador, que es el supuesto testigo, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?,